Ya arrancando, he seleccionado estos lápices que tengo por acá. Algunos valores de los que vas a ver que utilizo mucho son un 2H. ¿Qué es esto de 2H, HB, 2B, 4B, 6B? Pues básicamente es la dureza el grafito como tal. Si un lápiz es bastante duro, significa que cuando yo manche en el papel casi no se va a notar, porque es tan duro que le cuesta desprenderse del grafito y dejarlo en el papel. Conforme va incrementando el número a HB, está el HB intenso, ya va soltando más fácil el grafito, por lo tanto deja más grafito en el papel y se ve más oscuro. De igual forma el 2B y el 4B son súper más oscuros. Y por ahí tengo hasta un 6B, pero quizás agarré estos, tal vez ni los use todos. Pero sí les comento que para comenzar, uno generalmente utiliza un HB o un 2H. De preferencia un 2H que puede ser bastante suave y también tiene que ver mucho la mano, el trazo, hacerlo bastante suave. En este caso yo quisiera mostrar cómo podemos dibujar un ojo realista desde cero y darles algunos tips para que las proporciones les queden bastante adecuadas. Por ejemplo, lo primero es dibujar un círculo y no se presionen demasiado tratando de hacer un círculo absolutamente perfecto. Agarren un lápiz de los que son duros y también hagan el trazo suave. Yo quizás lo haga un poco más fuerte para que se vea más en la cámara. Podría ser hasta con la portamina que tengo por acá también, que creo que es 2H también. O sea, un lápiz que tenga cierta dureza, que cuando marquen quede más grisáceo en lugar de quedar súper negro. Y de igual forma agarrarlo suave. Así que voy a más o menos dibujar un círculo, no demasiado grande, no demasiado pequeño y no demasiado perfecto, no importa. O sea, yo lo voy haciendo acá y en la cámara veo que casi no se ve, pero ya le voy a ir dando forma. Ahí ya lo van viendo, vamos viendo el trazo por acá. Voy a empujar un poco hacia aquí arriba. Y esto es solo una guía de referencia de la estructura que vamos a tener de este ojo, un ojo realista que queremos hacer. Muy bien, ¿qué cosas podemos utilizar como técnicas para que nos quede bien la proporción y no nos quede aquello todo deforme o que se mire falso? ¿Sí? Para que se mire real, una de las cosas que tenemos que ver es que más o menos de la altura que tiene de aquí a acá y de lo ancho, sea más o menos similar, lo más cercano posible a que sea igual la proporción. De esta forma sabemos que sí, más o menos logramos hacer un círculo. Así que yo veo por acá, voy a empujar un poco los lápices que tengo por ahí. Y yo veo que desde donde marqué con el dedo hasta abajo tiene la misma distancia, no perfecta, pero casi la misma distancia que de izquierda a derecha. Así que ahí sabemos que la proporción está correcta. Para hacer qué tan largo pueden ser los extremos del ojo, bueno, sencillo. Podemos tomar esta misma distancia del círculo, del centro del ojo, y más o menos por acá dibujar un borde. Y hacia acá puede ser más corto, a mí se me queda hasta corto el papel aquí, así que lo voy a hacer por acá. No es necesario que toda la parte del iris, que es la parte que tiene color en el ojo, esté expuesta, sino que muchas veces los párpados van a cortar parte de acá, la parte del párpado inferior también va a cortar un poco acá y eso le va a dar realismo y también una expresión más calmada para que no se vea como que está asustado, sorprendido, porque en la vida real nosotros solo se nos ve el iris completo cuando abrimos los ojos mucho, cuando los abrimos por completo. Entonces, no es necesario llegar a ese extremo. Bien, entonces por acá, yo sé que ya tengo una cierta distancia aproximada, más o menos, como de aquí a acá, y algo similar para acá. Lo puedo hacer un poquito más corto, generalmente del lado izquierdo también, el ojo, o sea, mejor dicho, de la parte donde va más cerca de la nariz. Yo tengo que decidir si va a ser este lado o este lado. En mi caso lo voy a hacer por acá. Voy a hacer por este lado. Y algo que quiero hacerles saber es que otra cosa que cuesta mucho identificar es a qué altura debe ir cada parte, como quien dice, la esquina del ojo, la parte donde termina el ojo. Debe estar al centro del círculo o debe estar más arriba, más abajo. Pues la verdad es que casi siempre está un poquito más abajo del centro, la parte que se aleja, o sea, la que está cerca de las orejas, del centro del ojo. Quiero decir esto de aquí, vamos siguiendo el centro del ojo por acá, a una distancia de cuánto, de un iris,
de distancia del círculo central donde va a ir, aquí va a tener la parte negra en el centro, el agujero por donde entra la luz al ojo, y todo esto sería como la parte de color, ¿sí? Todo esto de acá. Entonces, eso para que ya lo vayan ubicando más, dibujé un poquito por ahí para que ya se le vaya viendo la forma del centro del ojo. Muy bien, entonces les decía que si esta es la mitad del centro del iris, aquí desde la mitad, y yo hago una distancia de este iris hacia acá, ya más o menos me da la distancia que debería tener el ojo. No necesariamente tiene que ser tan largo, lo podemos acortar un poco. Yo para que se miren más detalles lo voy a hacer un poco más corto, como por acá. Igual en la otra parte. Pero, ¿dónde va a ir la parte final donde se unen las líneas que va hacia arriba y la que va hacia abajo? Generalmente no va a la misma altura del centro, va un poco más abajo. ¿Qué tan abajo? Podría ser la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. No, ok, bien, vamos aquí, ya nos estamos desviando. De aquí para acá está el centro y luego de ese centro yo puedo sacar la mitad de esta parte inferior de ese gran círculo. Puedo sacar la mitad y por ahí puedo ya más o menos tener una idea de la altura por donde debería de llegar lo que equivale como el borde de lo blanco del ojo, ¿sí? El borde pensando en que aquí estarían las orejas. Aquí como por acá estaría una oreja, ¿sí? Aquí afuera. Entonces, para este lado va a estar la nariz. No vamos a dibujar la nariz ni las orejas, pero es para saber qué parte del ojo estamos dibujando. Bien. Desde acá uno puede tener una pequeña esquina, podemos hacer un pequeño arco. Después le vamos a dar más forma. Por el momento, lo único que queremos es tirar los trazos principales, dibujarlos para tener una noción más clara. Esta línea de acá hacia la esfera no va a ser una línea recta. Y lo otro, no necesariamente va a llegar hasta la parte superior del ojo. Sabemos que esa es la intención. Yo puedo tirar una línea suave, así, para ir viendo por dónde va a ir, por dónde va a ir, así, como acariciando un perro. Y en eso de sorpresa, ya no seguimos, sino que vamos a ver más. Porque los ojos, como les decía, a menos que queramos hacer una expresión de alguien que está sorprendido, va a mostrar todo el iris. De lo contrario, va a tapar este gran círculo, que es la parte de color, se va a tapar por un pliegue de piel del párpado superior aquí. Nosotros decidimos qué tan entreabiertos o cerrados están los ojos. Y en la parte de abajo también, eso aplana un poco y corta la forma del iris. No tiene que ser perfecto el trazo. Ya van a ver que conforme vamos haciendo capas y capas y capas, todo este desorden va desapareciendo y se va viendo muchísimo más detallado y bastante como afinado. Es muy famoso y en muchos tutoriales y en escuelas de arte lo mencionan, de que la parte de abajo es como un arco invertido. O sea, si yo voy a disparar un arco, el arco tiene más o menos una forma así, ¿sí? Bueno, ahí ni se mira en la imagen. O sea, me refiero a que un arco sería como donde se agarra el centro y tiene una parte para acá y otra parte para acá y en los extremos iría la cuerda de ese arco para disparar flechas, ¿sí? Si esto fuera un arco, yo haría esto así. Entonces aquí llevaría una parte de afuera y acá también. Se dice que el ojo tiene una parte o una forma de arco en su parte inferior, o sea, algo así, como un arco. Eso es cierto, pero tampoco es del todo cierto. Más que todo es que la parte de abajo es levemente más plana, tarda más en arquearse que quizás la parte superior. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos alargar esta parte que se come o que cubre a la parte de color, la podemos alargar un poquito. No comenzar a arquearla para llegar a esta esquina, sino que ir uniendo las dos. Esta va arqueada y luego se va a unir a esta que está aquí. Ahí va. Y así ya estamos logrando hacer un punto de contacto entre una parte y la otra. ¿Sí? Esto debería ser más arqueado y por acá se va como aplanando en esta zona. O sea, no es un arco súper marcado. Bien, hablando del supermercado, creo que tengo que ir al supermercado después de este video. Ok, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí, la misma distancia que habíamos dicho, más o menos de un círculo hacia acá, a mí ya me queda corto en la hoja, pero no es necesario cumplir al 100% de la proporción. Acá lo recorté un poco y acá también lo voy a recortar un poco. Así que había decidido que más o menos por aquí. Lo mismo, la altura es igual a esta altura de acá. Me refiero a la altura de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, en cualquiera de los dos lugares. Me refiero a que sí, donde termina
la parte del ojo que va apuntando hacia la nariz, ¿es a la misma altura que esta o es más abajo? Ups, golpeé la cámara por ahí. Ok, en realidad, aunque nos diga la intuición que debería ser la misma altura, debe ir un poco más abajo. Siempre esta parte es más baja. ¿Y por qué? Porque tiene esa parte pequeña donde están como los lagrimales o esa parte que apunta hacia la nariz, que está conectada con los senos nasales. No sé si les ha pasado que al taparse la nariz y presionar a veces sale aire por los ojos o también puede pasar con líquido. Entonces, esa parte que está conectada, que tiene unos pliegues de piel, no recuerdo en este momento cómo se llama, debe ir un poco más abajo que eh, la alineación que tiene la otra parte. Aquí lo estoy poniendo con estos lápices a manera de regla para que lo puedan ver. Tampoco tiene que ser perfecto, pero si esto sería a la misma altura, entonces yo lo voy a poner más abajo, pero no demasiado abajo, ¿verdad? Porque tampoco se puede pasar de esto, va a parecer que está con algún problema en la vista, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar encontrar esas líneas con cierta suavidad, generalmente después. Recuerden que el ojo es como una esfera, en realidad. O sea, aquí atrás es como que si dentro de la carne estuviera una gran esfera, por acá, y los pliegues de piel vienen hacia enfrente. Esto que vemos que se hace pequeño es realmente que va hacia atrás, vienen hacia el frente, rodean el ojo como un cinturón. Ups, volví a golpear la cámara por ahí. Y luego ese cinturón va aquí envolviendo el ojo, ¿sí? Y va a llegar como por acá. Hay que hacerle esa forma redondeada, donde va como envolviendo el ojo. Una curvatura la que se da ahí. Pero luego este pliegue donde parece que envuelve, está esa parte pequeña que hablábamos como un pliegue de carne. Y ese es un pedazo pequeño en el que lo podemos dibujar, no con tanto detalle por el momento, pero sí podemos ir dibujándolo, que tiene un pequeño como salto acá. La piel tiene un pliegue ahí y luego se va hacia abajo nuevamente, todavía un poco más hacia abajo. De hecho, por acá podría ser la misma altura. Ahí quizás lo elevé mucho, podría hacerlo un poco más para acá. Como estoy todavía en la etapa de trazos, puedo hacer cualquier corrección. Y con los errores no le lleven miedo, como que, ya lo arruiné, me equivoqué. Eso es muy común en el dibujo. Y si les pasa, no vuelvan a dibujar porque son malos. No son bromas. Si les pasa, simplemente corrijan, y para eso existen también los borradores. Y cuando los trazos son tan sencillos y finos como estos, pues se va a terminar cubriendo por todo lo demás. Entonces aquí lo hice todavía un poco más abajo. Y luego ya puedo ir buscando hacer que el pliegue de carne que envuelve y llega no a la cima del primer círculo que dibujamos, sino más abajo. ¿Por qué? Porque mencionamos que el pliegue de la piel, ¿verdad? Este pliegue de la piel cubre parte de del iris, de ese iris que es la parte de color. Entonces aquí no puedo hacer una línea recta hacia acá, va a quedar algo muy extraño. El ojo es esférico, es una bola, es una pelota. Entonces, si esto está más enfrente y esto está más atrás, viéndolo tridimensionalmente, esto de aquí cae con una curva. Así que hay que hacer una curva levemente por acá. Yo la voy haciendo. Ya se me complica un poco con el trípode que tengo en la cámara, casi estoy viendo en medio de los. Tengo que hacer otro setup aquí para poder trabajar mejor. Pero por ahí va. Y va, y aquí va. Entonces ya logré unirlo con este pliegue. ¿Qué puedo hacer por acá? Me disculpan que tengo que girar un poco el papel. Por acá ya lo voy haciendo, pensando, ok, ya voy pensando en líneas definitivas. Yo digo, de aquí para acá lo puedo unir, ¿sí? Lo puedo unir por acá. Y al principio varios trazos, varios movimientos así uno puede pensar como que quedando muy gruesas esas líneas, ver feo. Pero realmente conforme ponemos capas y capas, mucha de la oscuridad que va a ir aquí va a absorber esos trazos y eso va a quedar prácticamente invisible. Una de las partes donde a mí me gusta comenzar principalmente es en el centro del iris. ¿Qué tan grande debe ser este centro que está acá? Hay que tener cuidado porque si lo hacen muy grande, va a parecer que le dieron hongos alucinógenos o algo así, que se le dilataron las pupilas, como si estuviera drogado el tipo. Si lo hacen muy pequeño, también va a parecer que una gran fuente de luz le está golpeando y que los ojos están con molestia y se va a ver demasiada área de color. Así que hay que encontrar un balance.
un borde hacia el exterior, que está por acá. Vean cómo es casi similar. El cuerpo humano en todas partes de la naturaleza guarda mucho las proporciones. Siempre es bueno encontrar proporciones. También ustedes pueden utilizar referencias. Y en referencias pueden agarrar una foto y verle el tamaño que tiene de una distancia de un punto a otro, medirlo así a puro pulso con el dedo pulgar y la punta del lápiz, ver de dónde hasta dónde, si esto cuántas veces cabe hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo, o si es igual al tamaño de otra parte que ya dibujaron. Entonces yo, por ejemplo, acá lo que veo es que de este círculo central, más o menos, puede ser un poquito más grande el área que va a llevar el color. ¿Por qué? Porque esta área que va a llevar el color también va a llevar sombra en la orilla y eso lo va a hacer que se vea más pequeño. Y va a llevar sombra alrededor de la parte oscura del punto negro en el centro del ojo. Va a llevar también sombra alrededor y eso va a hacer que toda esta franja ya no se vea tan grande. Por eso no lo dejo exactamente el mismo tamaño. No digo, ok, este círculo acá y del mismo tamaño acá y ahí corto el otro círculo. No, dejo un poquito de espacio para poder jugar luego con las sombras. Algo que es muy tedioso es la parte de poner iluminación, las luces. Así que hay que pensar en eso de antemano, porque luego se vuelve bien difícil si ya lo manchamos con un color de los oscuros, de los lápices fuertes como este, un HB, un 4B, un HB no, perdón, un 4B, un 6B, que son bien oscuros. Se nos va a hacer casi imposible ponerle encima blanco. A veces utilizamos técnicas como por ejemplo un corrector, y un corrector puede servir para poner encima el papel. Ya eso es categoría mixta, mezclando cosas como grafito, tinta. Yo voy a hacer otros de estos dibujos solo con tinta y con marcadores, con óleo, con acrílico, para que vayamos viendo diferentes tipos de cosas, también paisajes, un montón de cosas. La idea es que puedan convertirse en artistas siguiendo estos tutoriales o estos cursos que les estoy brindando. Muy bien, esto yo creo que lo voy a afinar. Veo que si esto lo acorté bastante, también este lo voy a cortar. O sea, lo voy a dejar al final un poco más corto. Ahorita me estaba fijando en la proporción y creo que debería de ir como por acá. Eso ustedes lo deciden, lo van viendo según el balance de lo que van calculando, como sienten que va quedando la figura. ¿Sí? Creo que por ahí. Y ahí sí quizás deba borrar esta parte. Puede servir para dejar más pequeño todo el diseño. Muy bien. Pero el borrador creo que lo tengo por allá. Así que voy a ver si lo puedo hacer. Por mientras me voy a concentrar en la parte más importante del ojo, que es el iris, y de aquí parte todo lo demás. Así que como les decía, yo puedo ir definiendo lo que van a hacer esos reflejos, las luces súper tediosas, y una forma muy sencilla es de hacer una especie de rectángulo, pensando en que esto es algo también esférico. Recuerden que va como si fuera la mitad de una bola, no la mitad, es mucho más pequeño, es más aplanado el iris, pegado sobre el gran globo ocular, lo blanco, pero siempre tiene tridimensionalidad. Así que yo voy a dibujar un rectángulo acá para dejarlo en blanco, para no tocarlo y acordarme que ahí están las luces, pero lo voy a hacer no como un cuadrado plano encima del círculo, sino que cuidando que lleve las curvas que debería llevar algo tridimensional. Entonces, una línea recta sobre una superficie curva se va a ver levemente curva también. Así que así haría más o menos por acá. Y aquí también pensando en que debería llevar curvatura. Y por acá lo voy a unir. ¿Qué estoy haciendo ahí? Reservando ese espacio para no mancharlo luego. Este pequeño como rectángulo que hice ahí, no sé si se logra apreciar bien ahí. Ese rectángulo yo lo estoy reservando con cierta curvatura, como siguiendo la curva de cómo va a ir la forma del ojo. Vean, va a ir por ahí, ¿sí? Entonces esa es la idea, de que este rectángulo no lo manche yo con colores demasiado oscuros, o sea, con grafito muy marcado. Otra cosa es que en la parte de donde está el color totalmente negro, en el centro del ojo, también es muy común poner uno o dos brillos más. Si aquí está pegando la luz y se refleja, más o menos en esta dirección también podría haber otro brillo dentro de la parte que va a ser color negro. Yo voy a poner acá otro brillo que no lo voy a tocar. Podría poner alguno adicional, uno pequeño tal vez, por acá. También puede funcionar. Ya no va a quedar tipo anime, muy melancólica esa visión si le pongo muchos brillos. Creo que por acá podría ir otro círculo. Entonces esos círculos los pongo como barreras para acordarme, no tocar, no manchar, ¿sí? Y luego lo demás ya lo puedo ir rellenando
con color. Aquí, si tienen un lápiz más oscuro, les puede quedar todavía mejor si ya utilizan un 4B, un 6B. Yo voy a usar un 4B para comenzar a rellenar esta parte. O sea, la parte que voy a rellenar es la que no tiene estos círculos grandes que van a ser blancos. Esto es blanco, blanco y blanco. Esta parte de lo demás, ahí sí yo puedo utilizar un color más oscuro. Vamos a ver la calidad de estos que compré, que les decía que estaba bien barato el set. Y no le veo tanta diferencia. La verdad que se parece mucho al 2H que estaba utilizando. Creo que me estafaron. No, son bromas, creo que está bien. Entonces por acá yo lo voy rellenando. No hago trazos muy largos, tampoco aprieto mucho el lápiz, sino que hay que tener un poco de paciencia, ir refiliando, como rellenando toda esta zona, pero poco a poco. Tampoco es que le hago súper suave, sí le hago un poco de presión, pero solo lo suficiente para que pueda manchar. Aquí ya va quedando este ojo, la parte del centro del ojo, la parte de donde entra la luz y luego se va aquí la luz hacia el fondo, al nervio óptico. Y ahí tenemos esas células cónicas y las otras células cilíndricas. Unas identifican solo las sombras y luces y otras sí, dependiendo del tipo de cono, detectan el tipo de color. O sea, son como receptores de la longitud de onda electromagnética que nosotros llamamos luz. Uy, se me metió como el espíritu de Isaac Newton ahorita, como hablé tanto de ciencia. Bien, entonces por acá vamos viendo que, sí, la verdad es que la luz es interesante estudiarla. Lo complicado de la luz es pagarla, ¿verdad? Cuando salen esas facturas tan altas. Bueno, volviendo al tema, aquí, luego de hacer en una dirección, podemos levemente con el lápiz hacerlo en otra dirección, hasta que vaya quedando más oscuro. Voy a decir que no estoy muy contento con este supuesto 4B. Voy a probar el 6B, creo que aquí tengo un 6B. En teoría debería ser... Ah, este es 2H, perdón. A saber qué lápiz fue el que agarré. 2B. Y este es el HB. Y este es el 4B. Bueno, este 4B, o sea, hay que saber con cuál estaba. O volví a agarrar el mismo, creo. Bien. Entonces por acá, vean cómo ya lo voy rellenando, cuidando de dejar la parte blanca totalmente blanca. Y la parte que debería de ir en color oscuro, la voy remarcando más y más y más. Bien, entonces por acá yo ya voy tratando de este círculo que hice aquí, el blanco, no coincide perfectamente con el círculo negro, y es parte del objetivo de que el reflejo pasa por sobre lo negro y sobre lo de color. Así que así está bien por acá. O sea, ven a lo que me refiero, de que no cuadra perfectamente este círculo blanco con el círculo negro. O sea, no está dentro totalmente, sino que cubre parte de lo que tiene color. Y eso está bien. Por ahí va. Por aquí va. Entonces ya estamos preservando lo que van a ser brillos en el ojo para que nada más los afecte. Pero qué mal esos colores que tengo ahí. La verdad que están... Voy a probar con este 6B. Este es un 6B. Debería ser más intenso. Y... Oh, sí, este sí está mejor. Parece que en este sí. Ahí. Ya voy viendo la diferencia. Ahí sí aparece 6B. Ujú. Por aquí cerca voy a hacer un poco el contorno para no arriesgarme a que cuando le pase el lápiz me vaya a pasar un trazo por ahí y dentro del brillo meta una línea. Eso no lo quiero, no lo queremos. Así que por acá lo voy haciendo muy bien. Y por ahí. Bien. Entonces ya por acá voy tratando de hacer el borde poco definido, que no quede tan difuso porque así lo ocupamos un poco definido para que sea la barrera donde termina esa parte que es como la apertura del ojo. Para difuminar grafito muchas veces se utiliza hasta los dedos. No es muy recomendable porque a veces uno tiene grasa en las manos, o casi siempre con el sudor, y entonces cuando difumina parece que se ve bien, pero al hacerlo mucho es como si se enmantecara el papel y luego se daña un poco. Lo mejor es utilizar estas cosas, ya les muestro acá, la boto. Estos, que también ya se me olvidó el nombre, pero son como difusores para hacer un blending, o sea, como mezclas. Con esto se hace también para
para, por ejemplo, si quieren hacer una sombra suave, con este uno puede hacer una sombra suave alrededor. De hecho, yo es exactamente lo que quiero aquí. Quiero como difuminar suavemente alrededor para que parezca una dona esta parte. O sea, que donde está la luz fuerte, que pega acá, es tridimensional, y donde está la oscuridad de lo del ojo, tiene sombra alrededor. Entonces, ¿cómo puedo crear esa sombra yo? Con esto lo voy pasando suavemente. También se puede con el dedo, como les digo, solo que séquense bien los dedos antes y después hacen esto. Pueden pasarlo alrededor y no pasa nada, miren, ahí va. Se va haciendo bien. De hecho, me salió más rápido con el dedo que con esa cosa. Ahí. Y ya le tenemos como un anillo de leve sombra, vean por ahí, alrededor, eso como nuboso que se ve. Así, de esa misma forma, alrededor, de por acá, del borde del ojo, va a ir también eso de cierta oscuridad marcada. Yo por acá voy oscureciendo un poco la orilla, sí, sí, y luego la voy a tratar de difuminar. Como varios de ustedes de repente están probando con un lápiz cualquiera por ahí, lo voy a hacer también con el dedo para que sea similar a lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Sí? Aquí, vean cómo ya con el dedo, ojo, no es que le estoy haciendo como que quiero romper el papel, solo paso el dedo suavemente, suavemente por acá, como cepillarlo varias veces suave, pero sin hacerle demasiado fuerte porque el papel se puede rasgar. El papel también es algo importante, que sea un buen papel, pero uno puede trabajar realmente sobre cualquier hoja. Luego voy a reforzar los bordes aquí que se perdieron un poco al pasar el dedo. Así que trato de hacerlos ahora un poco más fino. ¿Sí? Y en el ojo, pues como tiene tridimensionalidad, también van a salir líneas de aquí hacia afuera, ciertas líneas que se van a unir con otras líneas de aquí hacia afuera. Y eso le va a dar bastante vistosidad al ojo. Bien, por acá voy a continuar un poco con la sombra. Puedo hacerlo con el dedo siempre. Aquí. Así, por aquí, por en medio del brillo. Y eso me va dando un espacio de tridimensionalidad como si fuera una dona. Notan la forma de dona, es como alrededor de la parte oscura del centro del ojo, este anillo y la otra aquí alrededor. Es como si fuera una gran dona que está ahí. Pareciera que estamos dibujando una dona. Entonces ya por acá voy a hacer lo mismo de darle forma. Y me cuesta un poco por el trípode, me tapa, pero aquí voy. Ya voy a encontrar una mejor forma de configurar esto para poder ver mejor. Lo mismo le pasaba al lobo de Caperucita, ¿verdad? Que para poder ver mejor ocupaba unos ojos más grandes. Yo creo que en mi caso son lentes los que voy a ocupar. Pero bien, entonces nosotros vamos por acá dándole ya la forma y podemos ir poniendo, si nos da un poco de miedo de que se arruine, entonces podemos ir como por capas, como poniendo un poco de sombra, así suave. Fíjense que una técnica es poner el lápiz acostado, así como que muy flojo, así como cuando hacen el juego de que el lápiz se está moviendo, que se ve como flexible, el cual no se ve en la cámara, pero en la vista sí lo vemos. Y así solo suelto, irlo moviendo suave, para eh, mejorar ahí un poco la manera en la que la sombra no quede dibujada como si fuera un trazo, como si es una línea, sino que simplemente es soltar grafito sobre el papel. ¿Sí? Y de todas formas, luego con el dedo, solo que ese dedo, lo pueden difuminar. Ahí yo lo voy difuminando. Tengan cuidado, a veces se siente en el dedo como que hay algo, partículas de algo, y es peligroso romper el papel. Aquí ya va agarrando como más tridimensionalidad. Si tienen uno de estos, pues puede ser un poquito más pro para también hacerlo suave. No se trata de rayar, sino simplemente de fusionar un poco las líneas del grafito para que se pierda la idea de que son líneas y que se vaya viendo más como si se trata de una sola capa, no de pintura, pero homogénea de color, ¿sí? En este caso, del uso de sombra. Bien, entonces por aquí va esta parte. Algo que les decía que puede ayudar a ir arrancándole ya la forma para que parezca ojo, es que hay unos rayos que salen de aquí, que son los cortes del ojo. Uno los puede hacer
súper detallados. Hay dibujos donde se ve la estructura completa que va y vuelve como un tejido, pero como esto es introductorio, no nos vamos a poner tan precisos y lo que vamos a hacer es tratar de poner algunos rayos, unos largos, otros cortos, no son rectos. Vean cómo yo le estoy haciendo arqueado esto con cierta curvatura. Ven, o sea, aquí esto parece una curva, una curva, una curva. Yo voy tratando de seguir la curva de la dona. Si esto fuera una dona, la curva, o sea, la línea no sería recta. No le voy a poner una línea recta, sino que hago líneas curvas. No demasiado curvas. Tengan cuidado que cuando uno comienza, a veces se exagera y dice, dijo curva, y hago aquella gran curva que no, o sea, demasiado fuerte. Entonces aquí, por este punto de acá donde voy por bajo, ya debe ir cambiando un poco la dirección de la curva. Aquí una bien leve y luego en la otra dirección. Miren, por aquí. Aquí unas largas, otras pequeñas. Ahí. Como si fuera una gran araña la que está ahí, parece una garrapata. Ahí. Entonces, por acá, los pequeños. Si tienen un lápiz más fino, también pueden hacer unos de esos. Yo agarré uno aquí que ni sé qué número es. Es 2B. Con esto voy a hacer unas un poco más pequeñas. Pero eso es parte de lo que le va a dar un poco vida al ojo para que se vea como que tiene un tejido ahí. Como que hay un tejido que se dirige hacia el agujero y aquí se frunce ese tejido. Que de hecho, cuando nosotros vemos que se dilata y se contrae la pupila, que llamamos esta región de acá, es una especie de tejido muscular que efectivamente cuando detecta mucha luz se cierra porque hay bastante luz y con poquita luz logra ver. Y cuando estamos en la oscuridad se dilata. Entonces se abre todo ese agujero, por eso este tejido muscular cambia de forma, se abre o se... Si no hagan la prueba en un espejo de encender la luz y apagarla viéndose en el espejo, y van a ver cómo en el centro del ojo se ve que se cierra y se abre esta parte de acá. Y eso exactamente es lo que estamos tratando de representar, no con ultra precisión, pero lo mismo vamos a hacer aquí abajo. Vean, aquí hice una línea curva. Voy a ver si empiezo de este lado mejor para que se pueda ver en la cámara. Voy a hacer más para arriba, no se está viendo. Ahí sí. O sea, lo estoy haciendo así, pero no todos tienen que ser iguales. Como en el mundo, no todos tienen que ser iguales. Tampoco solo grande, pequeño, porque el ojo no es tan homogéneo, es un poco desordenado, es orgánico. Recuerden que la naturaleza funciona con tantas reglas que se ve un poco caótico a veces, aunque al final todo parece tener un orden. Entonces puede ser que si le ponemos demasiada regularidad, o sea que todo va uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. Hay que poner dos grandes, uno mediano, otro pequeño y luego uno grandote. De estas líneas curvas, miren. Sí. Esto le va a dar 3D al ojo. Le va a dar esa tridimensión. Se mira bastante feo, yo sé. Dirían, uy, eso no parece que va saliendo bien. Pero en realidad, lo único que ocupa son iteraciones. ¿Qué son iteraciones? Capas y capas y capas y capas de lo mismo, más y más y más y más, hasta que va quedando cada vez más real. Esta parte de las líneas que hicimos acá, para ya irle dando un poquito más de profundidad, las podemos unir con pequeños arcos. ¿Qué quiero decir con estos arcos? Vean, voy a hacer un par acá y luego lo voy a acercar a la cámara. Estoy haciendo acá. Ups. Lápiz volador. Okay. Acá. A lo que me refiero es a lograr que de una línea a otra, la parte de la base tenga una especie de arco que los comunica. Y ese arco lo oscurezco más. Eso, ya que no estamos haciendo el tejido del ojo al 100% realista, nos va a ayudar a darnos una estructura de tejido bastante buena. ¿Sí? Y eso lo podemos ir haciendo con lo demás y luego lo vamos a difuminar un poco. Entonces yo en todas las líneas voy haciendo eso y voy uniéndolas por esa parte que es como el borde ahí. ¿Qué lápiz tengo por acá? Este es un 2B. Después el borde exterior lo voy a hacer con uno más oscuro todavía. A diferentes alturas, esas curvas, unas quedan más altas que otras, unas se conectan desde más arriba, otras se conectan desde más abajo, pero eso le va a dar esa variedad al ojo para que se mire bastante diferente, para que se mire como que sí es un tipo de tejido. Aquí me faltó agregar líneas, las agrego sobre la marcha. De hecho, esta parte de aquí arriba del ojo, mucha de esa parte va a quedar bien oscura, porque aquí va a ir una línea como bien gruesa
de color oscuro, o sea, mejor dicho, de pura sombra, por decirlo así, donde es el pliegue de la piel y donde salen las pestañas, va a quedar bien grueso y bien oscuro. Que yo no me preocuparía tanto por esto porque toda esta parte de acá se va a oscurecer bastante. De hecho, ahorita le puedo dar una capa ya como para irlo oscureciendo un poco. Ahí voy. Ahí voy. Con el lápiz casi suelto. O sea, no se estresen mucho y se ven unos trazos medio fuertes. Todo eso se puede difuminar y todo eso suma en el conjunto a la complejidad final que va agarrando el dibujo. El dibujo va tomando cierta complejidad. Aquí voy haciendo de nuevo los arcos que mencioné. Una línea de esas curvas con otra, la uno con un pequeño arco en la base y de ahí para abajo de ese arco lo sombreo más. Se vea más oscuro. ¿Sí? Acá, por acá. Por ahí va. Y va también. Y a esas líneas también nosotros las podemos reforzar un poco. Están muy delgaditas, las hacemos un poquito más gruesas con el lápiz. Por ahí. Ya va agarrando un poco más de forma nuestro ojo. Ya se va viendo un poco mejor, poco a poco. Son capas y capas y capas para que esto vaya mejorando. Quiero ver dónde tengo el 6B, que lo vi por ahí hace rato, a saber que lo hice. Solo es para que tenga más oscuridad la parte exterior. Ahí esa parte exterior del ojo todavía más oscuro. ¿Por qué? Porque es como la parte final donde todo se va difuminando hacia enfrente. Entonces, si yo no le pongo diferencia de colores, yo digo de colores porque estoy pensando en óleo y en acrílico, pero si yo no le pongo diferencia de luces, que es más oscuro, que es más claro, se va a ver bien plano. Ven ahí cómo salta un poco cuando le pongo el borde oscuro, lo demás ya se ve como más claro. ¿Por qué? Porque ya en comparación ya se encuentra un tono más oscuro presente y el tono más oscuro ya no es más el de las curvitas, sino que el borde. Eso hace que dé profundidad. Así funciona con las sombras también. Así lo vamos a ver en las otras partes, al sombrear por acá, sombrear por acá. El blanco de los ojos nunca es blanco. Aquí va a tener sombra, sombra, sombra más oscura en los bordes, sombra más oscura en las esquinas, por arriba otra sombra más marcada. Y blanco no queda nada. Aquí vamos a ver. Ahí. Lo voy haciendo un poco más fuerte todavía. Para delimitar bien ese borde del ojo, el borde del iris, quiero decir, que es el que nos interesa en este momento, que se realce más. Y luego, siempre con el dedo pueden sombrearlo un poco más acá, eso le va a dar más oscuridad y va a suavizar un poco los trazos también. Ahí va. Solo que límpiense bien los dedos porque al sudar, la grasa que le ponen al papel es terrible. Si tienen de los palitos de papel, estos dispersores, ya perdí el mío. Está por acá, aquí está abajo. ¿Encontré? Este de acá, pues con eso es todavía mejor, es como más profesional, obviamente, porque con esto ustedes pueden hasta alargar un trazo. Vean cómo yo arrastro líneas y las logro hacer llegar más lejos. Ahí yo puedo difuminar con esto, es casi como un lápiz, es como si estuviera dibujando, aunque en realidad solo estoy difuminando y mezclando, es como blending se le llama, es blend justamente como mezclar. Cuando yo agarro cosas que ya tengo por ahí en diferentes tonos, también pasa en colores, ups, golpeé la cámara, y luego la vamos eh, mezclando todo, ¿sí? Por aquí va, aquí va. Con la parte central del ojo, lo mismo. Ahí tengo un 2B, este 2B lo puedo usar. Aquí también podemos usar un poquito de sombras para conectar una línea con la otra, curvitas, ¿sí? Curvitas que van a dar la forma del tejido muscular que dilata y contrae la pupila. Después de este curso van a salir oftalmólogos, ya van a explicar cómo funciona todo el mecanismo este. Y después, años después, no, gracias, máster, gracias a usted me hice doctor, me hizo oftalmólogo. O bueno, se hizo artista, ¿verdad? Que es todavía mejor, tiene menos estrés.
Ok, entonces por acá, vamos viendo, le estoy poniendo esas sombras que no tenía todavía por este lado. ¿Para qué? Para darle complejidad. Algo que he visto en el dibujo es que es igual en la pintura. No tiene que ser aquello como que tan exacto, como que eso es exactamente lo que represento y esta línea es un corte como tal y un tejido. No, es como que la suma de todos los elementos, aunque no se vean bien definidos, en el conjunto, al verlos todos juntos, en ese conjunto hace que la obra se vea compleja. Vean este ojo cómo ya va tomando forma. Ahora que veo la cámara ya lo estoy viendo mejor. Y al principio parecía como que no, ¿verdad? Parecía como hecho por un niño de 3 años. Ahorita ya parece que el niño cumplió 4. Todavía está bien básico, medio feo. Pero les aseguro que va a quedar así. Bien. Video 138. El ojo se sigue viendo feo. Ok, ahora vamos a hacer inventando y tratando de ver cómo mejorarlo. No, es retocar, retocar y retocar. Ya van a ver por acá. Y la clave son esas iteraciones. A veces hay líneas que se conectan por acá. Tengan cuidado que sea un lápiz que tenga la punta todavía fina para que no haga trazos gruesos. Quiero ver si este me funciona. Voy a ver si por acá. Aquí, ¿vieron? En medio, así como un cometa. De aquí para acá lo jalo. De aquí para acá lo jalo, así. Y trato de conectar unos puntos intermedios ahí. Es una locura pareciera, pero solo estoy tratando de hacer trazos. Sí van casi rectos, pero llevan cierta curvatura siempre. Ahí. Para dar ese efecto de que son líneas del tejido que interactúan. Y esas líneas yo las voy a difuminar con el dedo y se van a perder. Varias de ellas se van a opacar bastante y luego tengo que hacer otra ronda de eso. Pero eso va a hacer que el ojo vaya quedando como que tiene muchas fibras que conectan la parte exterior con la parte interior. Y eso le va dando definitivamente un efecto bastante realista, más profesional. Entonces, como si apareciera un dibujo. El círculo del centro, yo lo veo que está un poco pequeño. Esos detalles los van notando así a puro ojo, cuando hacen el ojo. Entonces, así al irlo notando, ustedes pueden ir definiendo si lo agrandan un poco más. Yo siempre prefiero que esta parte del centro del ojo esté mejor, más pequeña, y que si luego lo tengo que expandir, pues lo voy expandiendo a que vaya a quedar demasiado grande y luego la quiero reducir y ya no puedo porque está demasiado oscuro, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles tienen que cuidarlos para que sea mejor ir como escalando esta parte hacia afuera cuando sea necesario, en lugar de que vaya a quedar demasiado grande porque sería más difícil de arreglar. Literalmente aquí lo que estoy haciendo yo son pequeñas líneas, así cepillando un poco, pero no fuerte con el lápiz. Depende del tipo de lápiz que tienen. Este lápiz suelta muy fácil el grafito porque es un 2B, pero si están con un HB y no tienen otro lápiz a mano, pues quizás tengan que hacerlo un poco más fuerte para que deje grafito. Pero lo que voy buscando es hacer esto como de estrella irregular. Vean, viene pequeño, sale de repente, pequeño, sale. Y como hay capas de líneas abajo, es lo que les decía, de que este dibujo en sí no trata tanto de que sea ultra preciso, sino que el conjunto total de todas sus detalles, de todos sus detalles, logra que se vaya viendo con cierto realismo. Pero cuando vemos cada elemento por separado, es como que no pareciera que fuera realista. Porque decimos nosotros, estos son pequeños manchas cepillando ahí. ¿Qué logra eso? Nada pareciera. Pero al mezclarlo con las otras líneas pequeñas, las otras líneas grandes, los colores que están más oscuros, no colores, las luces y sombras que están más oscuros, ahí, eso va logrando. Voy a agarrar un poco el HB puro porque es bien fuerte este lápiz también y aquí puedo agregar otras líneas como con más autoridad. Miren, me siento especialista en ojos, ¿ven? Muy bien. Ahí, como con más autoridad, tirando líneas para que sobre todo lo difuso de, del centro se logre apreciar que salen cortes. Esas líneas para mí son líneas, pero cuando ya las vemos en su totalidad, son como cortes que salen del ojo. Ups. Y lo mismo aquí abajo. Yo aquí abajo puedo primero hacer toda esa parte que hice en esto de acá, de esa sombra extrema que va.
Así, 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 así. Como cepillada, como les digo, que lápiz agarré, ni me fijé. El 2B, ¿cuál tenía antes? Ya ni me acuerdo. Pero voy viendo que el color está bien, entonces voy haciendo un cepillado como de muchas líneas muy pegaditas. Tal vez lo voy haciendo muy rápido, pero también es para que el video no dure 1000 años. Pero ustedes lo pueden hacer un poquito más con calma. Yo me estoy arriesgando un poco haciendo todo esto rápido. A veces es mejor hacerlo más tranquilo. Y esas sombras en algunos momentos van a subir más. Miren, aquí y hasta se van a conectar con el otro centro que tenemos aquí. Aquí es donde ocurre ya como que la magia de que parezca el tejido ocular. Lo voy estirando y luego hasta conecta en algunos lazos. Estas líneas se logran conectar. Miren, ahí. Tengan cuidado, ahorita cometí un pequeño error, pero ya lo arreglé. Estaba haciendo un poco en diagonal las líneas, estas de aquí abajo, se me fueron un poco diagonal. Y no, siempre hay que seguir como de órbita hacia el centro del ojo, ¿sí? Para que ninguna línea esté ahí como que diagonal o en otra dirección. Todas apuntan, yo voy como cepillando acá, pero mientras voy moviéndome y haciendo esa especie de cepillado, yo siempre cuido apuntar hacia el centro. Como les digo, tampoco es algo perfecto, que tiene que ser como que apunté un poco 0.3 grados a la izquierda, ya se va a ver feo. No, o sea, mantener la idea de que apunto hacia el centro. Obviamente a veces puede desviar un poquito, pero nos va dando siempre ese efecto de que esto es algo como tridimensional, ¿sí? Que es una esfera que al final estoy conectando, ¿sí? ¿Se acuerdan de las esferas del dragón? Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero me acordé bien random ahorita. Ok, muy bien, entonces seguimos sombreando. Y ahí a veces hay que girar el papel. A mí no me gusta porque lo estoy grabando, ya le pegué a la cámara como 10 veces, pero eh, sí voy. ¿Saben qué sí es bueno? Utilizar unos guantes para que no les pase esto. Yo tengo la mano plateada y conforme voy pasando voy ensuciando ahí el papel. Como todo va a ser más oscuro, no afecta, pero si no hay que estarse limpiando a cada rato. Y hay unos guantes que venden para eso, pero yo quiero, ups, le pegué otra vez a la cámara, pero yo quiero como representar lo que vive uno cuando comienza a dibujar, que no tiene nada exótico ahí en la mano, tiene solo un lápiz a veces. Aquí yo estoy usando varios, pero como les digo, solo cambia la dureza. Pueden hacer un poquito más de presión sobre el lápiz y van a lograr que eh, suelte más del grafito. Ven cómo va ganando volumen parte del ojo. Ya esa parte del ojo va ganando volumen, pero hay algo que se ve como que molesta y es que todo lo demás está plano. Entonces, si tienen un pincel también, eso podría servir mucho, un pincel suave. Hay uno que se llama lengua de gato, que tiene la forma de una lengua de un gato. ¿Quién lo pensaría, verdad? Pero bueno, ese pincel lengua de gato eh, puede ser muy útil porque pueden cepillar esto un poco. Pero si no, en lugar del pincel pueden secarse bien el dedo que van a usar que no tenga grasa, que no tenga esas grasas malas que pueden arruinar el dibujo, y simplemente arrastrar un poco por los extremos, de arriba a abajo, miren, por aquí por lo blanco, y aquí también un poquito, y acá. Pero yo no estoy arrastrando, no es que como cuando lavan un plato y quieren que chille de limpio, ¿no? Que suene, no, nada de eso. Tiene que ser muy suave. Yo simplemente, miren, el dedo está como cuando tocan un piano, por ejemplo, que no, ahí sí hay que hacerle más fuerte. Pero me refiero a que el dedo yo simplemente lo pongo sobre y lo arrastro, pero no le hago presión. Es apenitas. Porque hay mucho grafito suelto de los trazos que hice que está disponible ahí. Y ese grafito suelto simplemente se viene. Se viene y ayuda a rellenar un poco esa parte blanca del ojo que nos va a permitir darle más profundidad. Para este lado también. Por acá. Ahí va. Y por acá. Yo creo que sí voy a tener que borrar este pedazo de acá, el de la esquina que me quedó muy salido. Aunque igual eso de ahí es con oscuridad. Aquí creo que hay las pestañas. Se va a perder. Pero sí podemos borrar. Bien, entonces, como es una esfera el ojo, la parte de donde hay carne arriba de los párpados proyecta sombra hacia aquí, en la parte de arriba. Y la redondez recibe la luz en esta parte y también en esta parte. Esas dos partes casi no les pongo gris, no les pongo grafito. Sí lo puedo suavizar un poco,
pero ahí pega luz, ¿sí? Ahí pega luz. Donde pega más sombra es en la parte de abajo de la redondez del globo ocular blanco, y ahí sí yo lo puedo oscurecer un poco más. Eso fue solo como para quitarle un poco lo plano al ojo y vean ahora cómo les quedó el ojo. Muy bien. Creo que por aquí vamos a parar este primer video y en el siguiente video lo continuamos para que vayamos por partes, así pueden ir a tomarse un café, pensar, estirar los dedos y luego continuamos.